Buscar medicinas en Venezuela se ha convertido en una tarea compleja e inasequible. Farmacias, consultorios y hospitales están desprovistos de la mayoría de fármacos necesarios para enfermos. Sin recursos por el desplome del precio del petróleo desde el 2014, a Venezuela se le suma una crisis sanitaria por la falta de materiales en los hospitales y una alarmante escasez de medicamentos que ha provocado un aumento en la mortalidad infantil y materna, además de un repunte en los casos de enfermedades infecciosas y víricas como la malaria, con 175.000 casos confirmados en el estado Bolívar, o la difteria, según indica el boletín epidemiológico que el Ministerio para la Salud de Venezuela publicó hace unos meses con las estadísticas del año 2016, después de 3 años en silencio. Un documento que ha convulsionado uno de los pilares que sostenía el orgullo de la llamada Revolución Bolivariana, la calidad y la amplitud de la asistencia social y sanitaria. La Federación Farmacéutica Venezolana estima que 8 de cada 10 medicamentos no están disponibles en las farmacias por la hiperinflación que afecta a la economía venezolana. Le hemos dicho al gobierno, de las mil y una maneras, haz una liquidación especial para el sector, primero para que baje el precio del medicamento. Yo veo jóvenes, un medicamento para mi mamá para la atención y no lo pueden pagar. ¿Cómo han aumentado los accidentes cerebrovasculares? ¿Por qué crees tú que han aumentado? ¿Cómo han aumentado las histerectomías? Porque no pueden pagar las damas los antibióticos que a lo mejor le prescriben en una maternidad. Y cuando vuelven, lamentablemente tienen un nivel de infección que tienen que pasar a hacer una histerectomía. Eso se vive hoy en Venezuela. Y entonces tú vas a buscar un medicamento para regenerar flora bacteriana, no hay. Para sistema nervioso central, no hay. Vas a buscar un antibiótico, entonces tienes que decir cuál antibiótico hay. Vas a buscar un anticonceptivo, ¿tienes algún anticonceptivo? O sea, esas son realidades. Ahorita tenemos una gran preocupación, cómo están subiendo los preservativos. Es un problema de salud pública. También apunta que la escasez se ubica en un 85 y 90% en el caso de los fármacos de alto costo para enfermedades como cáncer, VIH y hemofilia. Además, durante el pasado mes de enero se registró un aumento en el precio de los medicamentos entre 1.000% y 3.000%, según su presidente Freddy Ceballos. En Venezuela no solo hay escasez de medicamentos, los órganos también entran dentro de esta grave crisis. Al menos 5.000 venezolanos se encuentran a la espera de un trasplante de órganos y el Ministerio de Salud desde hace un año paralizó el Programa Nacional de Trasplantes en el país. El presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida, Francisco Valencia, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una resolución en la cual se solicita una investigación sobre la situación humanitaria en Venezuela. La resolución hace un llamado al gobierno de Venezuela, primero de reconocer que tiene una situación de emergencia humanitaria y debe buscar los mecanismos de asistencia humanitaria para aliviar el tema de la alimentación, el medicamento e insumos médicos en el país. Estamos muy complacidos de que la receptividad con las misiones diplomáticas con que hemos tenido contacto en Ginebra están muy dados a aprobar esta resolución. Saben que la situación en Venezuela es compleja. Hemos tenido también reuniones con el relator especial para la salud en las Naciones Unidas, donde hemos manifestado nuestra preocupación por los daños gravísimos que se le está causando a la población al gobierno venezolano tomar acciones inmediatas en materia de cooperación internacional. Yo personalmente tuve la oportunidad de tener un contacto con Michelle Bachelet, estuve conversando con ella pocos minutos, donde, por cierto, luego de mi conversación en un encuentro con la sociedad civil, ella decía y declaró de que ella como médico no puede alejarse de la realidad que están viviendo las personas con condiciones de salud crónica en Venezuela y que esto tiene que trabajarse y una de sus prioridades es el tema de Venezuela. Explicó que la emergencia ha tenido devastadoras consecuencias para la vida, las libertades y el bienestar de los venezolanos. 1. Pobreza del 87% de la población. 61% vive en pobreza extrema. 2. Alta inseguridad alimentaria y desnutrición por hambre en niños menores de 5 años y embarazadas. 3. Colapso estructural de los servicios básicos, provocando que gran parte de la población no tenga acceso regular de agua potable, electricidad y comunicaciones.
90% de las unidades de transporte público paralizadas. No hay como esconder la realidad que se vive en el país. Estos representantes del gobierno no pudieron como refutar estas cifras, que son que más del 66% de la población viven en una pobreza, donde ya los niveles de desnutrición en el país son alarmantes. La ausencia de tratamientos prolongados ha llevado a la muerte de cientos de personas. Solamente este año 5.000 personas con VIH han perdido la vida por falta de tratamientos. Tenemos unas cifras alarmantes debido a la ausencia de insumos y carencias de las unidades de diálisis. Las muertes han sido enormes. Yo diría sobrepasando los 2.000 personas que han fallecido por la falta de este tipo de insumos y medicamentos, y así todas las condiciones de salud. En cuanto al derecho a la salud, Valencia detalló que la emergencia se ha manifestado en la paralización de servicios de atención médica en los centros de salud públicos, propagación de epidemias erradicadas, agotamiento de medicinas, vacunas e insumos para la prevención y tratamiento de enfermedades. El presidente de Codevida aseguró que el gobierno se niega a recibir la asistencia y cooperación internacional necesaria, a pesar del reconocimiento de casi todos los organismos internacionales y diversos países. Mientras tanto, la mortalidad y el rechazo de órganos por ausencia de inmunosupresores en Venezuela, frente a una escasez que ronda el 90% de medicamentos, en un contexto de emergencia humanitaria, escala a proporciones inéditas en el país. Durante el primer semestre de 2018, se han reportado 64 rechazos agudos de injerto, 60% de ellos ya lo han perdido y deben volver al tratamiento permanente de la diálisis, de acuerdo al censo realizado por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida en los centros de trasplante del país. Marta Solórzano, de 50 años de edad, y Luz Marina Fuente, de 40 años, murieron el 4 y 13 de marzo respectivamente. Sus testimonios fueron recabados y difundidos por Codevida para denunciar el deterioro de su salud ante la imposibilidad de cumplir con el tratamiento que evita el rechazo del órgano, sin imaginar que 24 horas después de grabarlas, fallecerían. Y estoy aquí por falta de rechazo de riñón, por Mayforte y Rapamune. Y caí otra vez en diálisis, otra vez. Bueno, y me sentí muy mal. Bueno, perder un órgano es fácil. Eso es lo más tremendo que puede haber. Mi historia es que soy paciente trasplantada hace 13 años y actualmente lo perdí mi riñón por falta de medicamento. ¿Desde cuándo no recibías tu medicamento? Hace 3 meses. 3 meses. ¿Dónde lo recibías tú? En San Fernando de Apure. ¿Cómo te sientes, Belki, de haber perdido tu órgano por la falta de medicamentos? Me siento que perdí la vida. Perdí y con tanto, así como muchos trasplantados han perdido la vida porque esa es nuestra vida, pues, la esperanza de nosotros de vivir. ¿Qué mensaje le darías a las autoridades que se encargan de dar los medicamentos? Bueno, que no piense en nosotros, más bien piense que a ellos también les puede pasar, que ellos también pueden ser un paciente renal. Cuando día a día nosotros luchamos por un medicamento, muchos pacientes han perdido su riñón y no es fácil. No es fácil para nosotros, sino que piensen en nosotros, que piensen en la lucha que nos puede dar, nos están quitando la vida si no nos dan los medicamentos. Es momento de hacer la segunda pausa en Reportes GBTV. Esta es tan solo una parte de la situación del estado de salud en Venezuela. Al regreso, mucho más.